durante el próximo mes es el Museo de San Ildefonso, donde una de las máximas exponentes de la fotografía contemporánea, es decir, Cándida Hofer, muestra su participación y su visión peculiar sobre la relación entre los lugares y las personas. Capturar espacios públicos vacíos y ver la conexión que existe entre estos y las personas es lo que retrata el trabajo de Cándida Hofer. Su más reciente exposición forma parte del año dual Alemania-México y se encuentra en el antiguo colegio de San Ildefonso. Solemos verlos en las ciudades, dentro de un paisaje cotidiano, con gente, automóviles, ruido. En esta ocasión, Cándida Hofer, fotógrafa alemana, captó lugares de México completamente solos. Y es un proyecto también exprofeso que hizo Cándida Hofer de nuestro país. Es la primera vez que esta gran fotógrafa alemana visitaba nuestro país. Se dedicó a recorrerlo por 3 semanas. Y bueno, de este recorrido logró estas imágenes. La muestra está integrada por la serie fotográfica titulada En México. Reúne una selección de 38 imágenes en donde se pueden apreciar edificios como el Hospicio Cabañas en Guadalajara, el Teatro Juárez en Guanajuato, Palacio de Bellas Artes, Museo de Antropología e Historia y la Catedral Metropolitana, entre otros. Lo que caracteriza sobre todo el trabajo de Cándida son estas fotografías de gran formato, donde la fotógrafa hace un meticuloso estudio de la luz y de la estructura arquitectónica de estos espacios y logra sacar en sus fotografías el alma de estos espacios. Cabe resaltar que las fotografías no están retocadas ni iluminadas. Hofer y su equipo buscaron el mejor momento para rescatar el aura de los espacios al natural. Es la primera vez que la fotógrafa alemana expone individualmente en un espacio museístico. La exposición estará abierta hasta el 30 de julio. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.